Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Esta semana vamos a estar trabajando con el método ABN de la división. Pero antes de explicar el método ABN de la división, tenemos que recordar estos tres elementos. Primero, tenemos que recordar el concepto de división. ¿Qué es dividir? Y recordemos que dividir es repartir un número o una cantidad en grupos o partes iguales. Eso es lo importante, porque cuando estamos, por ejemplo, descomponiendo un número, el 136 también lo estamos separando o repartiendo en distintas partes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esas partes que obtenemos al descomponer un número no necesariamente tienen que ser iguales. A la hora en la que estamos dividiendo en matemática, esta división o esta repartición en grupos tiene que ser con la característica que en cada grupo tiene que haber la misma cantidad, ¿cierto? Una repartición equitativa. Y también tenemos que recordar lo que es la estructura de esta operación. Cuando hablamos de la estructura de la operación, hacemos referencia a que para que exista una división, sí o sí tienen que existir ciertas cantidades y que cada cantidad va a recibir un nombre dependiendo de la función que cumpla dentro de la operación. Por ejemplo, para poder dividir, tenemos que tener una cantidad que se va a dividir o una cantidad que se va a repartir. A esa cantidad que se va a repartir la vamos a llamar dividendo. Además de eso, tenemos que tener una cantidad que nos va a indicar entre cuánto repartir este dividendo. Y a esa cantidad la vamos a llamar divisor. El resultado de la operación va a recibir el nombre de cociente o cuociente. Y lo que representa el cociente o cuociente va a depender de lo que representa el divisor. Pero en cuanto a la relación numérica, podemos decir que el cociente o cuociente indica la cantidad de veces que el divisor está contenido en el dividendo. Por eso nos preguntamos siempre cuando dividimos cuántas veces cabe. En este caso, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 25? La respuesta va a ser el cociente o el cociente, que nos va a indicar la cantidad de veces que cabe el 3 en el 25. Y además de eso, siempre en una división vamos a tener una cantidad que nos va a sobrar. Y esa cantidad va a recibir el nombre de resto. En algunas divisiones el resto es igual a 0. Y ahí reciben el nombre de divisiones exactas. Pero cuando el resto es distinto a 0, se le va a determinar a esta división como división inexacta, con la cual van a trabajar en cursos posteriores. Veamos un ejemplo. En este caso, estamos dividiendo el 25 entre 3. El resultado de la operación es 8 y el resto es 1. Por lo tanto, el número que vamos a repartir, o el dividendo, es 25. El número que nos indica entre cuánto repartir, en este caso el divisor, es el 3. Y el resultado es 8. ¿Por qué? Porque el 3 cabe 8 veces en el 25. Porque 8 por 3 da como resultado 24. Pero si nos damos cuenta, existe una diferencia entre el dividendo y el resultado de la multiplicación que corresponde al resto de la operación. 1 nos sobra porque, como vamos a ver más adelante, es la cantidad que no se va a poder repartir entre 3 grupos o no va a poder formar, en este caso, un grupo con 3 unidades. Finalmente, junto con recordar el concepto de la división, lo que es la estructura de la división, tenemos que recordar las situaciones de la vida cotidiana en las que tenemos que utilizar esta operación. Bueno, existen muchas situaciones de la vida cotidiana en las que nosotros vamos a tener que utilizar la división para resolverlas. Pero todas estas situaciones nosotros las podemos agrupar en dos casos y se van a diferenciar solamente en lo que representa el divisor, y dependiendo de lo que represente el divisor va a ser lo que va a representar el cociente o cuociente. Vamos a utilizar como ejemplo la misma división del caso anterior, 25 entre 3, y vamos a diferenciar los dos casos de la situación en los que vamos a estar trabajando en cuarto básico. En el caso 1, el divisor nos va a indicar la cantidad de grupos que se deben formar. En este caso se deben formar 3 grupos. Podemos poner, por ejemplo, que tenemos 25 canicas de chocolate y yo las tengo que repartir entre 3 personas. Por ejemplo, yo, mi hermano y mi prima. Seríamos 3 personas y tenemos que repartir estas 25 canicas o pelotitas de chocolate. Otra situación sería en que tengo estas 25 canicas de chocolate y tengo que distribuirlas durante 3 días. ¿Se entiende? Entonces tengo que hacer 3 grupos con estas canicas y
cada grupo tengo que dejarlo para un día. También puedo tener estas 25 canicas de chocolate y tengo que envolverlas o guardarlas en 3 cajas para poder repartirlas como un regalo o un obsequio. Entonces ahí también el 3 nos está indicando la cantidad de cajas que tengo para poder guardar estas 25 canicas, y la idea es distribuirlas en partes iguales para poder generar el mismo regalo. Así algunos ejemplos de la división en el caso 1, en donde el divisor nos está indicando la cantidad de grupos que debemos formar, y como dijimos anteriormente, dependiendo de lo que indica el divisor, va a estar representando el cociente. En este caso el cociente va a ser la cantidad de unidades que van a quedar en cada grupo. Entonces siempre que estemos dividiendo el 25 entre 3, como ya sabíamos que el resultado era 8, el 8 nos va a estar indicando la cantidad de unidades que van a quedar en cada uno de estos 3 grupos. Entonces de las 25, al tener 3 grupos, en cada grupo van a quedar 8. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Y en el caso 2 sucede lo contrario. Se invierten los roles que cumple el divisor y el cociente. ¿Por qué? Porque en el caso 2 ahora el divisor nos está indicando la cantidad de unidades que debe tener cada grupo. En este caso vamos a ocupar el mismo ejemplo, ya que los resultados son los mismos. Es 3. ¿Por qué? Porque en cada grupo tenemos que colocar 3 unidades. Imaginémonos también ahora otra situación, que tengo las 25 canicas de chocolate y las voy a repartir como premio en el curso por cada respuesta correcta que tenga un estudiante. Entonces de estas 25, cada vez que un estudiante responda correctamente, yo le voy a tener que entregar 3 canicas de chocolate. Entonces tengo que saber para cuántos estudiantes me van a alcanzar estas 25 canicas para saber cuántas preguntas debo realizar. Entonces ahí el divisor me va a indicar cuántas unidades debe tener cada grupo, que van a ser los premios que yo voy a entregar, y el resultado, que va a ser el cociente, va a indicar la cantidad de grupos que se forman, ¿ya? Y en el ejemplo que estábamos utilizando, el cociente va a estar representando a cuántos estudiantes yo le voy a poder entregar esas 3 canicas o ese grupo con 3 canicas de chocolate, ¿sí? Otra situación sería que yo tengo las 25 canicas de chocolate y el médico me dijo que solamente puedo comer 3 durante un día, no puedo comer más por el tema del azúcar y la vida sana. Entonces, yo quiero saber con estas 25 canicas de chocolate para cuántos días me van a alcanzar las 3 canicas que puedo comer al día. Entonces tengo que realizar nuevamente una división. El 3 me va a indicar la cantidad de unidades que debe tener cada grupo o que puedo comer cada día. Y el resultado o el cociente va a indicar la cantidad de grupos con 3 canicas que puedo formar con estas 25, que en este caso serían los días que puedo comer las 3 canicas de chocolate, que sería también como respuesta el 8. Vamos a ver un ejemplo concreto de esta situación. Por ejemplo, si tengo las 25 canicas de chocolate y vamos con el caso 1, donde el divisor me va a indicar la cantidad de grupos. Estas 25 canicas de chocolate las tengo que repartir entre mi padre, mi madre y yo. Entonces las tengo que repartir entre 3 personas. Y vamos a dibujarlas. Está el papá, está la mamá, me quedo más grande la mamá, y está el hijo, en este caso que vendría a ser yo. Y a cada uno de estas personas yo le tengo que dar un grupo de estas 25 canicas. Y lo importante, como ya mencionamos en la división, es que cada grupo debe tener la misma cantidad. Entonces, lo que hacíamos era ir dándole una a cada uno hasta que terminemos de repartir las 25 canicas. Pero ahora, como vamos a estar trabajando con el método ABN, nos vamos a dar cuenta que no tan solo se puede dar de una a cada uno, sino que yo también le puedo dar, por ejemplo, de 3 a cada uno. Fácilmente, porque como tengo 25, al darle 3 a cada uno, voy a necesitar 9 de estas 25. Y como el 9 es menor que 25, lo puedo repartir. Entonces no necesariamente puedo dar una, también puedo dar 3, también podría dar 5, porque 5 por 3, 15. Lo que no podría darle a cada uno serían 10, porque para darle 10 a cada uno necesitaría 30 canicas de chocolate. Y en este caso no tengo las 30 canicas de chocolate, solamente tengo 25. Entonces ya sabemos que la respuesta o el cociente va a ser menor que 10. Entonces vamos a ir repartiendo, pero de una cantidad no tan alta como el 10.
vamos a empezar a dar 5 a cada uno. Entonces vamos a tomar 5 canicas de chocolate. 1, 2, 3, 4, 5. Y se las vamos a repartir al padre. Vamos a volver a tomar 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Y se las vamos a repartir a la madre. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a volver a tomar 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Y se las vamos a dar al hijo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora ya no tenemos que repartir 25, porque de las 25 ya sacamos 5 para cada uno de los grupos que teníamos que formar. En total sacamos 15. Y aún nos faltan por repartir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, ahora tengo que buscar un número que pueda repartir y que sea el resultado de la repartición entre los tres menor que 10. Entonces pienso, ¿podré darle 5 nuevamente a cada uno? No, porque 5 por 3 es 15. No puedo repartir 15, porque solamente tengo 10. ¿Podré darle 4? No, porque 4 por 3 es 12. 12 es mayor que 10. ¿Podré darle 3? Sí. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Por lo tanto, ahora le voy a dar 3 a cada uno. ¿Podría darle 2? Sí, también podría darle 2 y después tendría que volver a darle 1. ¿Podría darle 1? Sí, podría darle 1 a cada uno, pero después también tendría que seguir repartiendo la cantidad que me va quedando. En este caso le vamos a dar 3 a cada uno. 3 al padre. 1, 2, 3. 3 a la madre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 3 al hijo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahora, una vez que le hemos dado 3 a cada uno, hemos repartido en total 9 y nos falta por repartir una. Esa canica de chocolate no se puede repartir en partes iguales en los 3 grupos, por lo tanto representa el resto. ¿Sí? En este caso no colocamos el nombre ni del dividendo ni del resto, porque es lo que no cambia en ninguno de los casos. El dividendo siempre va a ser la cantidad que se va a repartir, que en este caso es el 25, y el resto es la cantidad que sobra y que no se puede repartir. En este caso es el 1. Vamos ahora con un ejemplo del caso 2 de la división, donde el divisor nos tiene que indicar la cantidad de unidades que debe tener en cada grupo. Entonces voy a volver a tener las 25 canicas de chocolate, pero ahora no voy a hacer 3 grupos, sino que lo que voy a hacer es que a cada persona le voy a dar 3 canicas de chocolate. Y quiero saber a cuántas personas le alcanzo a dar estas 3 canicas de chocolate. Y por eso nosotros lo que hacíamos cuando dividíamos pictóricamente era ir agrupando estas 25 en grupos de 3. Yo puedo ir haciendo de un grupo e ir descontando de las 25 3, 3, 3, 3 constantemente. O también puedo hacer más grupos a la vez. Por ejemplo, si yo hago 2 grupos de 3, como estamos acá, estoy utilizando 6 canicas de chocolate. Por lo tanto, puedo hacer 2 grupos de 3, puedo hacer 2 grupos de 3. Le podría entregar a 2 personas. ¿Podría hacer 5 personas, como lo hice cuando le entregué 5 cada uno? Sí. ¿Podría hacer 5 grupos con 3 canicas? Le podría entregar a 5 personas, porque 5 por 3 voy a utilizar 15 grupos. ¿Podría hacer 10 grupos con 3 canicas? No, nuevamente no podría hacer 10 grupos con 3 canicas. ¿Por qué? Porque 10 por 3 necesitaría 30 canicas para hacer 10 grupos y no tengo esas 30 canicas. Por lo tanto, ya sabemos que el resultado, que van a ser la cantidad de grupos que se van a formar, nuevamente va a ser menor que 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un número de grupos que podamos formar sin pasarnos del total o de nuestro dividendo. Ya sabemos que podemos dar 5 a cada uno, por lo tanto ya sabemos también que podemos formar 5 grupos. Voy a dar estas 25 canicas con seguridad entre 5 personas. ¿Ya? Porque vamos a ocupar en total 1, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos y 5 grupos. Serían
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si se dan cuenta, en ambos casos, cuando le repartimos 5 a cada uno de los grupos, utilizamos en total 15. Y ahora que formamos 5 grupos con 3, utilizamos también 15 canicas de chocolate. Y también, en este caso, nos faltaban 10 por repartir luego de utilizar las 15. Y acá también nos vuelven a faltar 10 por repartir. Y estas 10 tenemos que saber cuántas personas más podemos repartir con 3 canicas de chocolate a cada uno. Entonces, ¿podrían ser a 5 personas más? No, porque vamos a necesitar 15 canicas y no tenemos 15 canicas. ¿Podrían ser a 4 personas más? No, porque vamos a necesitar 12 canicas y no tenemos 12 canicas. ¿Podrían ser a 3 personas más? Sí, porque para hacer 3 grupos más necesitamos 9 canicas y tenemos 10 canicas, entonces se puede. ¿Podrían haber sido 2? Sí. ¿Podría haber sido 1? Sí, también. Lo único que van a aumentar la cantidad de pasos es lo que vamos a resolver la operación. Entonces ahora ya sabemos que podemos formar 3 grupos con canicas de chocolate y los formo inmediatamente. Necesitaría un grupo, 2 grupos y 3 grupos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Y terminamos de repartir las canicas en grupos de 3 porque una canica que me sobra ya no puede formar otro grupo de 3 o no se puede repartir entre 3. Por lo tanto, la operación ya está resuelta y nos damos cuenta que el cociente o el resultado es la cantidad de grupos que se formaron y en este caso se formó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es exactamente el mismo resultado que se obtuvo cuando aplicamos el caso 1 de la operación. Por eso, ahora que resolvamos el método ADN, va a dar igual la situación de la vida cotidiana que tengamos que resolver. Para ambas va a ser el mismo procedimiento.